El eco de una voz inesperada. El aroma a cera pulida y café recién hecho flotaba en el vestíbulo principal de Albergue Internacional, mezclándose con el traqueteo de zapatos sobre las baldosas y el murmullo incesante de conversaciones apuradas. Era lunes por la mañana en el corazón de Fort Worth, Texas, y el bullicio era el de siempre, ejecutivos con prisa, teléfonos zumbando y la prisa febril de quien persigue plazos. El equipo de limpieza, la mayoría de las veces invisible, se movía entre el caos como sombras eficientes, sus carritos de provisiones un suave roce contra el suelo. Era la costumbre, la gente no los notaba, no por malicia, sino por la inercia de la rutina. Jonathan Kellerman, el CEO de la compañía, recorría el tramo desde el estacionamiento hasta su suite ejecutiva en el piso 18. Iba sumido en sus pensamientos hasta que una voz lo detuvo en seco. No era cualquier voz, fluida, nítida y resonando en un idioma que no había escuchado desde su última visita a la oficina de Shanghái. Mandarín. Miró a su alrededor, esperando encontrar a alguno de sus representantes de ventas internacionales. Pero entonces la vio. Una mujer, con el uniforme borgoña del personal de limpieza, sus ondas cortas recogidas en una coleta pulcra, de pie junto al directorio táctil del vestíbulo. Estaba a mitad de una conversación con un hombre mayor, de chaqueta azul marino y gafas de montura gruesa, que la miraba con una mezcla de confusión y alivio. Ella gesticulaba con calma, su voz cálida y firme, dirigiéndolo hacia los ascensores. Kellerman entrecerró los ojos. La había visto antes, deslizándose por los pasillos después de reuniones tardías. Siempre educada, siempre silenciosa, nunca hacía contacto visual a menos que le hablaran. Ni siquiera sabía su nombre. Pero allí estaba, traduciendo sin esfuerzo y explicando la logística del edificio en un idioma que la mayoría de los estadounidenses apenas podían pronunciar. Dio un paso lento hacia adelante. Mientras se acercaba, ella terminó la conversación en mandarín y se dirigió a un repartidor con un portapapeles. La música, por favor, le dijo, cambiando fluidamente al español. El repartidor parpadeó. Gracias. Luego, con la misma naturalidad, se volvió hacia un vendedor que miraba unas cajas mal etiquetadas. Señor Markel, la conferencia es al otro lado, le dijo en francés, señalando con una tenue sonrisa. La mandíbula de Kellerman se tensó ligeramente. No por enojo, sino por algo más apretado, una punzada de culpa. Había trabajado en logística global por más de 2 décadas, dirigido expansiones internacionales, contratado traductores, construido programas de capacitación intercultural. Sin embargo, allí, en su propio edificio, la persona más dotada lingüísticamente que había encontrado en meses había estado fregando inodoros solo 2 pisos abajo. Un café con el CEO. Se acercó, más curioso que autoritario. Disculpe. Ella se giró hacia él, sorprendida pero serena. Sí, señor. Él sonrió ligeramente. Eso era mandarín, ¿verdad? Sí, señor. ¿Lo habla fluidamente? Sí. ¿Y español? Francés. Ella asintió. También portugués, alemán, árabe, italiano, suajili, bueno, latín, pero ese no lo cuento de verdad. Kellerman parpadeó. ¿Me está diciendo que habla 9 idiomas? Sí, señor. No había orgullo en su tono, ni arrogancia, solo una verdad tan inquebrantable como una viga nivelada. Él la miró por un segundo, intentando asimilar el hecho de que una conserje en su edificio, una mujer que silenciosamente trapeaba los pisos cada noche, era una auténtica Naciones Unidas andante. ¿Cuál es su nombre?, preguntó finalmente. Denise Atwater. Señorita Atwater, ¿está libre por unos minutos? Me gustaría hablar con usted en mi oficina. Notó un atisbo de vacilación. No exactamente miedo, solo ese reflejo incorporado que tienen las personas cuando están acostumbradas a ser ignoradas o subestimadas. Ella asintió lentamente. Está bien. Él presionó el botón del ascensor, manteniendo la puerta abierta mientras ella entraba. Dentro del ascensor, el silencio se instaló por un momento. He trabajado aquí por 13 años, dijo de repente, mientras subían hacia el piso ejecutivo. Él se giró hacia ella. Nunca pensé que me invitarían arriba. Él le dedicó una pequeña y silenciosa sonrisa. Podría sorprenderse de lo rápido que pueden cambiar las cosas. Pero no tenía idea de cuánto estaba a punto de cambiar. Ni para ella, ni para él. El ascensor sonó.
Denise salió primero, sus zapatos silenciosos sobre el pulido piso de madera del pasillo ejecutivo. Olía a cítricos y cuero. Dinero, si tuvieras que darle un aroma. La asistente de Kellerman la miró con ojos muy abiertos al ver a Denise junto a él. Él no explicó, solo asintió para que los dejara pasar. Una vez dentro de la oficina con paredes de vidrio, él señaló una silla frente a su escritorio. Por favor, siéntese. Ella se sentó cuidadosamente, doblando las manos en su regazo, los ojos recorriendo la habitación lentamente. No estaba impresionada, solo observando. Un gran mapa mundial colgaba detrás de él, cada país marcado con alfileres de colores. En la mesa auxiliar, una bandeja de tazas de expreso, una foto de sus 2 hijas y un premio empolvado de una conferencia comercial en Bruselas. Kellerman se sentó frente a ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. Entonces, Denise, voy a ser honesto. No esperaba tener esta conversación hoy. Ella le dedicó un pequeño asentimiento, su postura inmóvil, su cara ilegible. Pero acabo de escucharla hablar 3 idiomas como si estuviera encendiendo interruptores de luz. Y necesito entender cómo alguien como usted termina trabajando aquí limpiando pisos. Por un segundo, ella no respondió. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana, luego de vuelta a él. Tiene tiempo para la verdad. Kellerman no habría preguntado de otra manera. Ella suspiró. Está bien. Luego se frotó las palmas, como si estuviera calentando las palabras. Nací en Toledo, Ohio, hija única. Mi papá era instalador de tuberías, mi mamá, asistente de enfermera. No tenían mucho, pero trabajaban duro. Impulsaban la educación como si fuera religión. Conseguí una beca completa para Kent State. Me especialicé en lingüística. Estaba a mitad de una maestría cuando mi madre se enfermó. Hizo una pausa. Vine a casa para cuidarla. Luego, mi papá murió de un derrame cerebral 6 meses después. Todo se desmoronó después de eso. Inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera rebobinando los recuerdos antes de pronunciarlos. Tuve un bebé. Sin dinero, sin pareja que se quedara, así que trabajé en lo que pude encontrar. Tiendas de comestibles, asilos, trabajos temporales. Eventualmente, un supervisor de custodia aquí me ofreció horas nocturnas. Me permitía recoger a mi hija de la escuela, pagar la factura de la luz. Así es como llegué aquí. Kellerman la observó sin parpadear, solo escuchando. Pero los idiomas, no dejé de aprender. Tomé prestados libros de texto, escuché grabaciones, leí periódicos en 5 idiomas diferentes, solo para mantenerme aguda. Es lo que hago. Es lo único que hago que me hace sentir como si aún importara. Su voz no tembló, no estaba ensayada o poética, solo simple. La mayoría de la gente nunca preguntó, agregó. Vieron el uniforme y asumieron. Esa última palabra quedó colgando en el aire. Asumieron. Kellerman se recostó en su silla, el peso de su historia asentándose en su pecho como una piedra. Ella se aclaró la garganta. Mire, señor Kellerman, no estoy diciendo esto para hacer que nadie se sienta mal. No estoy amargada. La vida pasó. Hice lo que tenía que hacer. Aún lo hago. Pero usted preguntó, y esa es la respuesta. Él exhaló lentamente. Denise Adbater era brillante, eso era obvio ahora, pero no estaba pidiendo lástima o siquiera una limosna. Estaba dando la verdad, limpia, clara y un poco desgarradora. ¿Alguna vez piensa en hacer algo más? Él preguntó. Ella se encogió de hombros ligeramente. A veces, pero es difícil soñar cuando tu renta vence. El silencio cayó de nuevo, pero era diferente ahora. Más denso, lleno de algo no dicho pero poderoso. Kellerman alcanzó su libreta. Anotó unas líneas. ¿Qué está escribiendo?, preguntó ella, su voz aún calmada pero un poco curiosa. Ahora él la miró. Ideas. Pero una idea en particular ya se estaba formando en mi cabeza, y no era pequeña. El talento oculto. La conversación se le quedó grabada todo el día, incluso durante las revisiones de presupuesto y las llamadas de proveedores. La mente de Jonathan Kellerman seguía volviendo a esa mañana, a Denise Adbater, a su voz tranquila y a la forma silenciosa en que había enumerado 9 idiomas como si no fueran nada. Esa clase de fluidez no solo sucedía, tomaba años de disciplina, curiosidad y corazón.
Alrededor de las 3:45 de la tarde, dejó el piso ejecutivo y tomó el ascensor hasta el nivel de servicio del edificio. Quería ver algo por sí mismo. Allá abajo, el aire era más cálido. Las paredes eran blanquecinas, rayadas por carritos y botas. Pasó por equipos de mantenimiento, salas de descanso, pilas de agua embotellada y, finalmente, llegó al cuarto de suministros de conserjería. Vio a Denise a través de la puerta abierta, reabasteciendo paños de microfibra en un estante metálico. —¿Le molesta si la molesto de nuevo? —preguntó entrando. Ella se giró ligeramente sorprendida. —Vino hasta acá. Él sonrió. No podía dejar de pensar en nuestra conversación. —Escuche, tengo un favor que pedir. Ella se limpió las manos en su camisa. —¿Qué tipo de favor? Hay una reunión arriba. Un grupo de la oficina de San Pablo llegó temprano y nuestro traductor canceló a último minuto. ¿Puede ayudar? Ella vaciló por un segundo. ¿Portugués? Sí, puedo hacer eso. Minutos después, estaban en la sala de conferencias 4C. 4 ejecutivos brasileños se sentaron incómodamente, revisando sus teléfonos. Denise entró silenciosamente, asintió y comenzó a hablar en portugués, suave y confiado. Kellerman observó cómo toda la habitación cambió. Los hombros se relajaron, el contacto visual se agudizó. Ella no solo estaba traduciendo, estaba cerrando una brecha, haciendo que la gente se sintiera vista. Cuando uno de los visitantes hizo una broma en portugués, Denise respondió con una risa y una broma de vuelta que los hizo reír a todos. Kellerman no entendió ni una palabra, pero entendió la conexión. Después de 20 minutos, la reunión terminó. Uno de los ejecutivos se dirigió a él y dijo en inglés: «Ella es mejor que cualquiera con quien hayamos trabajado este año». ¿Dónde la encontró? Kellerman miró a Denise, quien ya estaba apilando tazas vacías en una bandeja. «Aquí mismo», dijo. De vuelta en el pasillo, la alcanzó. ¿Alguna vez hizo traducción profesional antes? Ella negó con la cabeza. Solo ayudé a gente en hospitales, oficinas gubernamentales, cosas así. Sin certificado, sin tiempo para la escuela. Mi hija me necesitaba más que la hermana. Él asintió. ¿Y dónde está ella ahora? Tiene 26, enfermera en Tempi. Pagó la escuela a ella misma. Testaruda como su mamá. Ambos sonrieron y por un segundo, se sintieron como personas, no como CEO y conserje, solo dos personas hablando sobre la vida. Regresaron al nivel de servicio, donde Denise marcó su entrada de nuevo. Tenía 2 pisos más que limpiar antes del cambio de turno, pero antes de irse, dijo algo que se le quedó grabado. No hice nada especial hoy. Él la miró, cejas alzadas. No es como se veía para mí. Ella le dio una pequeña sonrisa y se fue. Esa noche, Kellerman se quedó sentado en su auto por mucho tiempo antes de manejar a casa. Pensó en todo. La presión para hacer crecer la empresa, las reuniones con inversionistas, las discusiones interminables sobre diversidad y talento sin explotar. Todo este tiempo habían estado buscando afuera, reclutando globalmente, buscando sangre nueva. Pero a veces, el oro ya está en tu patio trasero. Y una vez que te das cuenta de eso, la verdadera pregunta se convierte en, ¿qué vas a hacer al respecto? Una nueva oficina, una nueva mirada. La mañana siguiente, la tarjeta de Denise sonó a la hora equivocada. Acababa de terminar de limpiar el vestíbulo este cuando su supervisor, Ron, le tocó el hombro con una mirada que no era exactamente molesta, pero tampoco era normal. Oye, Denise, el señor Kellerman pidió verte de nuevo. Ella parpadeó. ¿Hice algo malo? Ron negó con la cabeza. No, dijo que solo te enviara arriba. Ella se limpió las manos con una toalla y siguió el mismo camino que había tomado el día anterior. Solo que esta vez, todos en el edificio parecían notarla. La gente que pasaba levantaba la vista. Algunos susurraban. Una de las recepcionistas incluso le dedicó una sonrisa educada, como si supiera algo que Denise no sabía. Cuando caminó hacia la suite ejecutiva, Kellerman estaba de pie cerca de la ventana, tomando café negro y mirando el horizonte. Entré, dijo sin voltearse aún. Ella se quedó silenciosamente junto a la puerta hasta que él la enfrentó. He estado pensando, dijo colocando su taza en un posavasos, en el desperdicio de talento. ¿Cuánta gente nunca tiene una oportunidad, no porque no sean buenos,
sino porque nadie mira dos veces. Denise no dijo nada. No confiaba en los elogios fáciles. Había visto demasiada gente hablar mucho y hacer poco. Quiero crear una nueva posición, continuó. Una que no existía antes, algo que esta empresa necesita mucho, incluso si no lo sabíamos. Ahora ella frunció el ceño. ¿Para qué? Enlace cultural para asuntos internacionales. Alguien que pueda hablar los idiomas, leer entre líneas, manejar visitantes, proveedores, documentos, todos los puntos de contacto globales que constantemente estamos manejando mal. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Estás calificada, probablemente más que la mayoría de la gente en nuestro equipo de liderazgo, honestamente. Y ya probaste que puedes manejarlo con gracia, paciencia y cerebro. Ya lo miró, ojos entrecerrados ligeramente. Esto es real. Tan real como se pone. No tengo un título universitario. Tienes algo mejor. Experiencia vivida, compromiso y fluidez en 9 idiomas. ¿Crees que me importa un pedazo de papel? Ella cambió su peso, aún insegura. ¿Por qué yo? Él la miró directamente. Porque te vi resolver 3 problemas en 3 idiomas antes de las 9 de la mañana ayer. Y porque estoy cansado de caminar junto a gente como tú, gente haciendo el doble del trabajo por la mitad del crédito. Denise cruzó los brazos. ¿Sabes lo que la gente va a decir? No me importa. Ella lo miró por un largo momento, luego soltó un respiro lento. Nunca he tenido un trabajo de oficina, dijo. Nunca he tenido un título. Aprenderás rápido. No tengo un guardarropa para este tipo de cosa. Haré que Recursos Humanos envíe un estipendio de ropa. Ella soltó una risa seca. Lo pensaste todo, ¿eh? Estoy tratando. Una larga pausa se extendió entre ellos. Luego, Denise preguntó suavemente, ¿qué pasa con mi turno abajo? ¿Quién me reemplaza? Que Germán sonrió. Encontraremos a alguien, pero nadie puede reemplazarte. Por mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Ella miró hacia abajo a sus manos. Luego de vuelta a él. ¿Estás seguro de que esto no es algún tipo de favor? Él negó con la cabeza. Este es reconocimiento atrasado. Ella se mordió el labio, ojos brillando, pero parpadeó las lágrimas antes de que cayeran. Está bien, entonces, dijo, su voz firme. Veamos qué puedo hacer. Él extendió su mano. Ella la estrechó. No era solo un apretón de manos, era la historia siendo reescrita. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era cómo todos los demás en el edificio reaccionarían. La ola del cambio. Para el miércoles, la noticia había viajado más rápido que los ascensores. Denise Adbater, la conserje del turno nocturno, había sido promovida a una posición de nivel ejecutivo. Nadie sabía la historia completa, solo susurros de que hablaba un montón de idiomas, que el CEO mismo la había elegido, que podría tener algún tipo de trasfondo secreto, tal vez trabajo gubernamental, tal vez incluso encubierta. El chisme rebotó de cubículo a sala de conferencias. Algunos estaban curiosos, algunos sonrieron, dijeron bien por ella. Pero no todos estaban aplaudiendo. En el salón de personal, 2 asistentes de marketing se inclinaron cerca sobre sus ensaladas. Solo digo, una susurró, tengo una maestría en negocios internacionales y he estado esperando 2 años por una promoción. Esta señora estaba fregando urinarios la semana pasada. Su amiga se encogió de hombros. Tal vez ella sabe algo que nosotras no. Oh, por favor. Es que Germán tratando de verse progresivo. Marcar una casilla. Esa misma energía se filtró a salas de juntas y mensajes de Slack. Resentimiento silencioso mezclado con confusión. La gente no estaba acostumbrada a movimientos ascendentes viniendo de fuera de la escalera usual. Denise lo sintió en el segundo que entró a su nueva oficina en el piso 12. Era modesta, solo un escritorio, una planta y una computadora que aún no había tocado, pero para ella, se veía como otro planeta. Cuando Recursos Humanos terminó de incorporarla, preguntó si podía quedarse con el uniforme nocturno, no para usarlo, solo para recordarse. Esa tarde, se reunió con Víctor, jefe de operaciones internacionales. Él entró con un portapapeles y ojos tensos. No le estrechó la mano, no se sentó. Entonces,
Usted es la nueva enlace, dijo como si fuera una broma envuelta en cortesía. Denise levantó la vista. Eso es lo que me dicen. Tiene experiencia en ambientes corporativos. Ella sonrió. Solo desde afuera, mirando hacia adentro. Él no se rió. Tengo reportes de Italia, contratos de nuestros socios de Dubái y todo un problema de proveedores en San Pablo. ¿Cree que puede manejar eso? Ella se levantó. Necesitaré unas horas para revisar, pero sí. Víctor dejó caer la carpeta en su escritorio y se fue. Más tarde esa noche, Kellerman pasó por su oficina. ¿Cómo estuvo el primer día? Ella exhaló, se recostó en su silla. He tenido peores. Él sonrió. Víctor te dio problemas. Él no me asusta. Me lo imaginé. Ella hizo una pausa, luego agregó, pero, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Podrías haberme dado solo un bono y seguir adelante. Él se apoyó contra el marco de la puerta. Porque me vi en ti. Ella alzó una ceja. ¿Fuiste conserje? No, pero fui pasado por alto mucho. Vengo de la nada. Mi papá arreglaba autos en un pueblo que nadie visita. Trabajé 3 empleos durante la universidad. La gente pensaba que no pertenecía en habitaciones como esta. Denise asintió lentamente. Ahora eres el que decide quién entra. Él asintió de vuelta. Exactamente. Hubo un momento de silencio antes de que Denise mirara el archivo en su escritorio. Seré honesta. Estoy nerviosa. Bien. Significa que te importa. Ella levantó la vista de nuevo. Van a haber gente que odie esto. Se acostumbrarán, ¿o no? De cualquier manera, seguimos adelante. Kellerman se enderezó. Tienes una historia, Denise, una real. Y ahora tienes una plataforma. Luego se dirigió a irse. Mientras la puerta se cerró detrás de él, Denise miró alrededor de su oficina, recordó los años que había llorado en cubículos de baño durante los descansos de almuerzo. Las noches que llegaba a casa con los pies adoloridos y apenas suficiente energía para calentar sopa. Los cumpleaños que se perdió, las promociones que vio ir a gente que nunca siquiera dijo buenos días. Abrió el cajón de su escritorio y colocó la vieja tarjeta de conserje adentro. No para olvidar, para recordar exactamente lo que le tomó llegar aquí. Pero esta historia ya no era solo suya, y el reflector estaba a punto de crecer mucho más brillante. La huella que dejó. Para el final de la semana, la placa con el nombre de Denise estaba montada afuera de su oficina. Letras negras en acero cepillado, Denise Adbater, Enlace Cultural Asuntos Internacionales. Se veía oficial, limpio, permanente. La palabra había salido formalmente esta vez. El email de toda la empresa llegó a las bandejas de entrada el viernes por la mañana, enviado por Kellerman mismo. Era corto, claro y tenía peso. Explicó su papel, su trasfondo y, más importante, su valor. No lo enmarcó como caridad o un gesto de buena voluntad, dejó claro que ella era la mejor persona para el trabajo. Pero eso no detuvo el ruido. Algunos gerentes gruñeron bajo su aliento, otros se suavizaron una vez que la vieron en acción. Ella navegó conversaciones con clientes extranjeros mejor que el software. Corrigió traducciones incorrectas en contratos viejos que les habían costado dinero por años, y nunca se presumió, solo trabajó silenciosamente, suavemente, mejor de lo que cualquiera había esperado. El lunes, se le pidió a Denise que se uniera a una reunión con una delegación de Marruecos. La expansión norteafricana de la empresa había estado estancada por meses sobre malentendidos y desconfianza. Ella caminó hacia la habitación en un blazer beige suave, se sentó en la mesa y se presentó en árabe marroquí fluido. La habitación cambió. Podía sentirlo, el cambio. La gente se inclinó hacia adelante. Escucharon. Porque cuando alguien habla tu idioma, no solo escuchas palabras, escuchas respeto. Después de la reunión, uno de los socios marroquíes se le acercó privadamente, tocó su pecho gentilmente, una señal tradicional de gratitud. Nadie nunca había hecho eso por nosotros, dijo. No en nuestro idioma. No así. Denise asintió. Ustedes importan. Eso es todo. Para mediados de semana, Kellerman hizo otro movimiento. Renombró la sala principal de entrenamiento de la empresa,
donde todos los nuevos empleados se reunían para orientación y donde los líderes de nivel medio tenían talleres. La placa afuera de la puerta fue quitada. En su lugar, la sala Advater. Sin gran anuncio, sin fiesta, solo una señal silenciosa y un cambio que significó más que flores o pastel jamás podrían. Más tarde esa tarde, que Germán se paró afuera de la habitación, observando mientras un nuevo grupo de internos entraba. Escuchó a uno de ellos susurrar: ¿Quién es Advater? Un miembro senior del personal respondió: ella es alguien que le recordó a este lugar que la grandeza no siempre viene en traje. Ese mismo día, Denise encontró un sobresellado en su escritorio, sin dirección de remitente, solo su nombre escrito a mano en letras de bloque. Adentro había una nota. Decía: solía pensar que sería invisible para siempre, pero hoy me paré un poco más alto por ti. Gracias. Sin firma, solo prueba de que la gente estaba observando, gente que necesitaba ver lo que era posible. Denise se quedó allí mirando las palabras, su garganta apretándose. No lloró. No lo necesitaba, porque ese fue el momento en que se dio cuenta de que esto no era solo un trabajo, era una puerta. Pero no toda puerta se queda abierta sin una pelea. Y alguien ya estaba planeando empujar hacia atrás. La confrontación y la verdad. La reacción no tardó en mostrar su cara. El jueves por la tarde, Denise fue llamada a una reunión, no porque Germán, sino por alguien más arriba, Eleanor Craig, un miembro senior de la junta que había volado desde Dallas. Había estado con la empresa desde los 90. Trajes afilados, lengua más afilada. Denise caminó hacia la pequeña sala de conferencias en el piso 17 donde Eleanor esperaba con una pila de papeles y una mirada plana. Tome asiento, dijo sin levantar la vista. Denise se sentó. Eleanor tocó su pluma 2 veces. Entonces, señorita Advater, he revisado su archivo. Usted no tiene título universitario, no tiene entrenamiento corporativo previo y no tiene certificaciones de gestión. Denise no se inmutó. Eso es correcto. Eleanor dobló sus manos. Usted era conserje aquí hace 3 semanas. Lo era. Ella se recostó en su silla. Ayúdeme a entender cómo alguien con su trasfondo ahora está manejando asuntos internacionales de alto nivel. Denise mantuvo su mirada. Porque hablo los idiomas, entiendo las culturas. Ya arreglé 2 contratos de proveedores y despejé un retraso de 3 meses en nuestro trato de Marruecos. También ayudé a asegurar un acuerdo verbal con nuestros socios brasileños que legal está finalizando la próxima semana. Eleanor frunció los labios. Cree que esta empresa debería ser dirigida por instinto y encantó. Denise sonrió ligeramente. No, señora, creo que debería ser dirigida por resultados. Eleanor parpadeó. Esa fue la primera vez que Denise la había visto vacilar. No necesito ser querida, agregó Denise. Pero sí necesito ser útil, y lo soy. Eleanor se levantó y lentamente cerró la carpeta. Usted es una apuesta. Estoy acostumbrada a eso, dijo Denise silenciosamente. Toda mi vida ha sido una. Cuando la reunión terminó, Denise no regresó a su oficina de inmediato. Caminó fuera del edificio y se sentó en una banca al otro lado de la calle, mirando la torre de vidrio en la que ahora trabajaba. Tantos años había caminado junto a ese edificio, usando el mismo uniforme, cargando suministros de limpieza, preguntándose si alguien la veía. Ahora todos lo hacían, y a algunos no les gustaba. Sacó su teléfono y llamó a su hija. «Hola, ma», respondió su hija. «¿Todo bien?» Denise vaciló, luego asintió para sí misma. «Sí, solo necesitaba escuchar tu voz». «¿Estás segura?» «Estoy segura». Hablaron por unos minutos, principalmente de nada. Comestibles, el perro de su hija, una nueva película que quería ver. Pero solo escuchar su risa tranquilizó a Denise. Después de que colgaron, se quedó en silencio. Luego se levantó, caminó de vuelta al otro lado de la calle y tomó el ascensor a su piso. El legado de la sala Advater. Para la mañana siguiente, la palabra de la reunión con Eleanor Craig de alguna manera se había extendido. Y para sorpresa de todos, Denise no retrocedió. Se presentó temprano, habló en una reunión de equipo, tomó una llamada con la oficina alemana sin necesitar un traductor, calmada, aguda, imperturbable. Ese mismo día, una nota escrita a mano apareció en la pizarra afuera de su oficina. «Te vemos». Sin nombre.
Solo 3 palabras que significaron el mundo. En las siguientes semanas, algo extraño pasó. La gente comenzó a venir a ella, no solo para traducción, sino para consejo, orientación, confianza. Se convirtió en la persona a la que la gente iba antes de presentar una idea. Se sentaba con internos y les daba consejos antes de grandes presentaciones, y nunca les hablaba con desprecio a nadie. Uno de los internos, un chico vietnamita tímido llamado Bao, le preguntó cómo aprendió todos esos idiomas. Ella sonrió. Una palabra a la vez. De la misma manera que tú lo harás. Denise no solo estaba haciendo su trabajo, estaba cambiando la cultura. Una tarde, Kellerman se unió a ella para café en la sala de descanso. He estado escuchando cosas buenas, dijo. Ella tomó de su taza. He estado tratando de ignorar las malas. Estás haciendo olas. Ella lo miró. Eso es algo bueno. Él sonrió. Por aquí, significa que estás haciendo algo bien. Se quedaron en silencio por un momento. ¿Sabes? He estado pensando en empezar un programa de entrenamiento para talento interno, especialmente gente trabajando en roles que no son de escritorio. Probablemente hay más Denises en este edificio. Ella asintió. Las hay. Solo que no han sido vistas aún. Él la miró. ¿Quieres ayudarme a construirlo? Ella sonrió. Ya empecé en mi cabeza. Para fin de mes, el programa piloto se lanzó, una nueva iniciativa llamada Voz Interna, diseñada para dar a trabajadores de todos los departamentos acceso a entrenamiento de idiomas, mentoría de liderazgo y visibilidad a través de divisiones. Fue idea de Denise, y se prendió fuego. Eventualmente, fue invitada a hablar en una cumbre de liderazgo logístico en Cincinnati, donde contó su historia no como un cuento motivacional, sino como una verificación de realidad. Nunca fui solo una conserje, dijo a la multitud. Era fluida. Era capaz. Estaba lista. Pero nadie nunca miró lo suficiente para verlo. Así que la próxima vez que pases junto a alguien sin un título, pregúntate qué te estás perdiendo realmente. La habitación estaba silenciosa, y luego se puso de pie. Aplauso completo. A su salida, un joven se le acercó con lágrimas en sus ojos. Mi mamá es una ama de llaves, dijo, y ella habla 5 idiomas. Solía avergonzarme de decir eso. Denise tocó su brazo. Nunca te avergüences de dónde vienes. Lo único de lo que avergonzarse es quedarse ciego a la brillantez. Ella salió de ese edificio más alta de lo que nunca había estado en su vida. No por el aplauso, no por la promoción, sino porque no había cambiado quién era para encajar en el papel. Había traído consigo cada capa de su historia, y eso hizo toda la diferencia. Nunca asumas que conoces el valor de alguien basado en lo que visten, donde trabajan o lo que dice su currículum. El talento no tiene código de vestimenta. La inteligencia no necesita permiso. Y la brillantez puede caminar junto a ti usando una etiqueta con nombre, sosteniendo un trapeador. Si alguna vez has sido pasado por alto, subestimado o ignorado, sigue adelante. La persona correcta te verá, y cuando lo hagan, no tengas miedo de tomar ese asiento en la mesa. Mejor aún, trae unas cuantas sillas más contigo.